Bueno, vamos a comenzar con la unidad de termodinámica y termoquímica. Esta parte, que es la primera parte, es lo que nos va a servir para resolver la guía de problemas. Vamos a tener una segunda parte que va a ser para final, para estudiar para final. Bueno, nosotros podemos decir que toda la sociedad, el mundo, depende de la energía para poder existir. Se sabe que cualquier síntoma de escasez de energía en cualquiera de sus aspectos es suficiente para disminuir la confianza de la gente, para perturbar mercados, puede influir políticamente, desatar guerras por falta de energía o por querer conseguir nuevas fuentes de energía. Casi toda la energía de la que dependemos se obtiene mayormente de reacciones químicas. Una de ellas es la quema de combustibles. También las reacciones de las baterías, la formación de biomasa por fotosíntesis, lo que nosotros consumimos con nuestros alimentos, que son reacciones, o sea, nuestros alimentos nos dan energía porque a través de reacciones químicas producimos la energía necesaria para mantener nuestras funciones biológicas. Hay algunas reacciones que producen energía como las que intervienen combustibles y otras en las cuales se genera energía, o sea, y otras en las cuales se necesita un aporte de energía. La fotosíntesis, por ejemplo, requiere de la energía del sol para poder llevarse a cabo. Entonces, estos procesos químicos, además de generar calor, también pueden generar trabajo, como por ejemplo arrancar un motor, hacer andar una computadora, un reloj, un auto, un avión. Entonces, el estudio de la energía y sus transformaciones es lo que conocemos como termodinámica. En cambio, cuando nosotros hablamos solo de reacciones químicas y de la energía asociada con ellas, hablamos de termoquímica. Vamos a empezar hablando de los distintos tipos de energía que conocemos. Podemos hablar de que las dos, en realidad todas las distintas formas de energía se podrían dividir en dos, la energía cinética y la energía potencial. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo debido a su masa y al movimiento que tiene. Entonces, bueno, por ejemplo, un auto en movimiento tiene una energía cinética y una molécula en movimiento también tiene una energía cinética. ¿eh? La energía potencial de un cuerpo se debe a la posición que ocupa respecto del centro de la Tierra. Entonces, esa energía potencial va a depender de la distancia que estemos del centro de la Tierra, que en realidad tiene que ver con la altura a la que se encuentra ese cuerpo respecto al nivel del mar, va a depender de la masa y va a depender de la gravedad, que en definitiva es una constante, la atracción de la gravitatoria. Si un cuerpo, por ejemplo, cae de una montaña, esta energía potencial se va a transformar en energía cinética, porque se va a convertir, digamos, en otro tipo de energía. En el mundo molecular o atómico, las fuerzas gravitacionales no tienen prácticamente importancia. Entonces, ¿quiénes son importantes? Las fuerzas que surgen de las cargas eléctricas, las fuerzas que tienen que ver con los enlaces entre los átomos, las fuerzas intermoleculares, y todo eso va a formar una energía que también es energía potencial, pero se llama energía potencial química, que más que nada, digamos, la observamos cuando estamos observando cuando estamos observando sustancias y decimos, bueno, ¿cuál sería la energía potencial química de esta sustancia? ¿Cómo podría ser, por ejemplo, un alimento? Bien, bueno, por supuesto la energía del sol, que es importante para numerosos procesos, la energía eólica, que es la energía que se obtiene a través del viento, que no deja de ser una energía cinética. La energía eléctrica, que tiene que ver con la atracción o con la repulsión de las partículas cargadas, y la energía mecánica.
Estos son algunos de los tipos de energía con los que nos vamos a encontrar, pero en definitiva todos los podríamos englobar en dos, energía cinética y energía potencial. Acá en estos ejemplos tenemos transformaciones. Por ejemplo, la energía química provista por un alimento que se transforma, por ejemplo, en energía cinética, como vemos acá. La energía del sol que se transforma en energía química cuando una hoja realiza fotosíntesis. Bien, las fórmulas serían para energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de cualquier cuerpo. Entonces, fíjense que depende de la masa y de la velocidad que lleva ese cuerpo. Por ejemplo, un avión en movimiento, volando, tiene una gran energía cinética. ¿Por qué? Porque es un objeto que tiene una altísima masa y va a una altísima velocidad. Entonces, bueno, tiene una energía cinética muy alta. La energía potencial, entonces dijimos que depende de la masa. Esto es altura, que en realidad tiene que ver con la distancia a la que nos encontramos en respecto del nivel cero, que sería el nivel del mar. Y esta es la fuerza de la gravedad o la atracción gravitatoria. Entonces, la energía potencial, por supuesto, depende muchísimo de estos factores y bueno, es lógico que cuanto más pesado y más alto se encuentra un cuerpo, mayor será su energía potencial. Es la energía potencial por el lugar que ocupa un cuerpo. La energía electrostática es muy importante porque es la que vamos a observar entre las partículas cargadas. Esa energía electrostática depende de la carga de cada una de las partículas, sería la carga 1, la carga 2, y la distancia que las separa. Donde K es una constante de proporcionalidad nada más. ¿Qué pasa? Si K1 y K2, Q1 y Q2 son del mismo signo, esta energía electrostática va a ser de repulsión. Cargas iguales se repelen. En cambio, si Q1 y Q2 son de distinto signo, esta energía electrostática va a ser de atracción. Bueno, y también dijimos que las sustancias poseen una energía potencial que llamamos química y que se debe exclusivamente a los enlaces que existen entre sus átomos y a las fuerzas que existen entre sus moléculas. Entonces, cualquier cantidad de cualquier sustancia siempre va a tener una energía potencial química debida exclusivamente a su composición, es decir, a cómo están atados o unidos las partículas que lo forman, ya sean átomos, moléculas, iones, etc. Bueno, entonces, la definición más sencilla de energía es aquella que se refiere a dos propiedades termodinámicas que son el calor y el trabajo. Entonces, esta definición dice que la energía es la capacidad para realizar trabajo o suministrar calor. Entonces, bueno, vamos a tener que después definir estas propiedades, ¿no? O estas funciones. Las unidades que se utilizan para hablar de energía son en el sistema internacional el joule, que es igual a 1 kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ese es el joule. A nivel más nutricional se utiliza la kilocaloría o caloría nutricional, que es igual a 1000 calorías, o sea, una kilocaloría es igual a una caloría nutricional, y la conversión es que una caloría es igual a 4,184 joules, o una kilocaloría, es decir, si acá pusiéramos 1000 calorías, eso sería igual a 4184 joules. Entonces normalmente encontramos las tablas de valores calóricos de los alimentos en calorías nutricionales. Aunque en muchos casos, no sé si se fijan por ahí en las etiquetas de los alimentos, de la composición nutricional y valor calórico, a veces aparece también en joule o en kilojoule. Bien, entonces, nosotros tenemos que definir qué relación hay entre el sistema y su entorno, porque justamente nosotros dijimos que
va a haber una cierta capacidad para realizar trabajo o suministrar calor, y que eso es lo que definimos como energía. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a tener que dividir muy bien o establecer límites entre el sistema en estudio y su entorno, justamente para poder observar si hay transferencia de energía y cómo es esa transferencia de energía. Entonces, lo primero que nosotros decimos sobre un sistema. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, una sustancia en un recipiente. Esa sustancia es nuestro sistema en estudio. Entonces decimos que digamos que un sistema es cualquier porción de universo que nosotros aislamos para su estudio. En este caso, bueno, tenemos acá una cierta cantidad de una sustancia aislada a la que vamos a estudiar. Ese es nuestro sistema. Todo lo que está fuera, todo lo que está fuera es lo que nosotros llamamos entorno, todo lo que lo rodea. Entonces, bueno, esto va a ser muy importante para saber cuál es la relación entre el sistema y su entorno, es decir, si hay ganancia o pérdida de energía en cualquiera de sus formas, ya sea calor o ya sea trabajo. Esto es muy importante poder establecerlo, es decir, si el sistema, por ejemplo, entrega calor o recibe calor, si el sistema entrega trabajo o recibe trabajo. Entonces, eso nos va a obligar a definir tres tipos de sistemas diferentes. El sistema abierto es un sistema en el cual hay intercambio tanto de masa como de energía con su entorno. Como vamos a suponer que tengo acá una sustancia, un líquido en este tubo. Si este tubo está abierto, bueno, esta sustancia no solamente va a tener intercambio de calor con el entorno porque no está aislada térmicamente, sino que además, como por ejemplo podría evaporarse, parte de esta sustancia podría evaporarse, vamos a suponer que es agua, entonces podría también intercambiar masa con el entorno. Por lo tanto, esto es un sistema abierto. El sistema lo vamos a llamar cerrado cuando solamente puede haber intercambio de energía con el entorno o con el medio. Fíjense que acá, al taparlo, a este tubo de ensayo, ya no voy a poder tener intercambio de masa con el entorno, pero sí intercambio de energía porque este tubo sigue siendo un tubo que no está aislado del ambiente. Y por último, vamos a tener un sistema aislado, aquel que no intercambia ni masa ni energía con el entorno. ¿Qué sería el caso, por ejemplo, de un termo? Donde, bueno, un termo que funcione bien, que realmente sea un buen aislante, hace que, digamos, lo que nosotros tengamos adentro del termo no intercambie ni calor ni masa con el medio. Eso sería un sistema totalmente aislado. Bien, esos son los tres tipos de sistemas con los que nos vamos a encontrar. Entonces, calor y trabajo, ¿qué son? Son formas de energía, pero que se utilizan justamente en este proceso que dice acá, que es la transferencia de energía. Fíjense que volvemos a la definición. La definición de energía dice que la energía es la capacidad para realizar trabajo o suministrar calor. Fíjense que ambos están asociados a un verbo. Bueno, y eso, realizar trabajo o suministrar calor, no es ni más ni menos que una transferencia de energía. Por eso cuando hablamos de transferencia de energía, podemos hablar de calor y de trabajo, que son dos propiedades termodinámicas, o sea, obviamente muy importantes en este tema que estamos hablando, que es la termodinámica. Entonces, ¿cómo definimos al trabajo? Como la energía que se usa para mover un cuerpo en contra de una fuerza. O sea, eso es lo que de alguna manera demuestra el esfuerzo, el trabajo. La fórmula matemática es que trabajo, que se indica con la letra W, es igual entonces a fuerza por distancia. La fuerza que tengo que hacer por la distancia que tengo que mover ese objeto. Esto es algo sencillo de explicar. Vamos a suponer que tenemos lo que sea, un
frasco con 1 kilo de azúcar arriba de la mesada. Bueno, cuando nosotros vamos a levantamos ese frasco para guardarlo en una estantería más alta, estamos haciendo un trabajo. Ese trabajo va a estar determinado por la fuerza que hacemos para levantarlo. Esa fuerza la hacemos en contra de quién? En contra de la gravedad que tira para abajo. Si ese frasco no estuviera apoyado en la mesada, ¿qué le pasaría? Se caería hacia el piso. ¿Por qué? Porque está atraído por la fuerza gravitatoria. Bien, si yo lo tengo que levantar de ahí para subirlo a una estantería, estoy haciendo una fuerza en contra de la gravedad, que es la que tira ese cuerpo para abajo. Y una distancia que va a ser la altura a la que lo tenga que llevar, digamos, para guardarlo. Esa es la forma, digamos, de expresar y entender el trabajo más fácilmente. Fuerza por distancia que vamos a recorrer con ese objeto. La otra propiedad que utilizamos también para la transferencia de energía es el calor, que en realidad se la define como energía transferida de un objeto más caliente a uno más frío. ¿Siempre es en esta dirección? Sí, siempre es en esta dirección espontáneamente. Es decir, nunca va a ser espontáneamente a la inversa. La transferencia de energía, digamos, la transferencia de calor, de energía en su forma de calor, siempre va a ser del objeto más caliente al objeto más frío. Entonces, bueno, de esto tenemos sin número de ejemplos, ¿no? Tenemos un té, nos hacemos un té bien caliente y lo colocamos en una taza que estaba fría, que estaba a temperatura ambiente, por ejemplo a 20 grados, una cosa así. Bueno, nosotros nos hacemos el té y al ratito la taza está caliente, ¿verdad? También, hasta que, bueno, se logra un equilibrio. Pero, digamos, esa transferencia va de ese agua, de ese té bien caliente hacia el recipiente, que en este caso sería la taza, por ejemplo. Siempre la transferencia de calor es así, de un objeto más caliente a uno más frío. Muy bien. Ahora después vamos a ver la forma de calcular calor, que, digamos, va a depender va a depender del calor específico y del tipo de sustancia de la que estamos hablando. Muy bien. Para poder relacionar estas dos propiedades, nosotros lo que vamos a ver, primero que nada, es el primer principio de la termodinámica. Digamos, la termodinámica tiene varios principios que explican hechos ya observados y repetidos. Entonces, el primer principio de la termodinámica es muy importante y también se lo llama la ley de conservación de la energía. ¿Qué es lo que dice? Simplemente que la energía se conserva, que la energía del universo es constante. ¿Qué significa esto? Que la energía se transforma de un tipo en otro, pero nunca se pierde. Es decir, el universo tiene una cantidad de energía que es constante. Esa energía entonces se conserva. ¿Y qué es lo que le puede pasar? Solo puede transferirse de un lugar a otro, solo puede moverse de un lugar a otro y solo puede convertirse de un tipo de energía en otro. Eso es lo que dice el primer principio de la termodinámica, que va a tener consecuencias importantísimas que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Pero vuelvo a este tema, energía se conserva, es muy importante recordarlo y pensar o de alguna manera tratar de interpretar que la energía que pierde un sistema debe ser ganada por su entorno, es decir, por quien lo rodea y viceversa. La energía que pierde el entorno será ganada por el sistema. Entonces, nunca se va a perder. O sea, nunca se va a destruir, eso es lo importante, sino que siempre se va a conservar.
Entonces, desde el punto de vista matemático, acá tenemos la ecuación matemática que nos permite, de alguna manera, establecer este primer principio de la termodinámica, que dice que la variación de energía interna de un sistema es igual, la variación de energía interna de un sistema es igual al calor realizado o absorbido, entregado o absorbido por el sistema, más el trabajo realizado o recibido por el sistema. La variación de energía interna de un sistema es igual a la suma de el calor recibido o entregado por el sistema más el trabajo realizado también o recibido por el sistema. Esta letra E mayúscula que significa energía interna, en realidad, ¿a qué es igual? Si uno pudiera determinarla, es la suma de todas las energías de los componentes del sistema. A eso se le llama energía interna. ¿Qué es toda la suma de las energías? Todo. La energía cinética de las moléculas, la energía potencial de todos sus componentes, la energía que tiene por el lugar que ocupa en el espacio, la energía de rotación y vibración de sus átomos, la energía de los enlaces, la energía de los electrones en movimiento dentro de los átomos. Entonces, todo eso va a formar la energía interna de un sistema que se indica con la letra E. ¿Qué es lo que pasa? Es tan complejo, digamos, tan complejo poder, digamos, no es que es complejo, digamos, uno entiende lo que es la energía interna, pero es muy complejo calcularlo. Es muy complejo calcularlo, entonces no se puede determinar la energía exacta de un sistema en un estado determinado. ¿Qué es lo que sí puede medirse? El cambio de energía interna que acompaña a cualquier proceso. Y eso es lo que vamos a llamar delta E. Este triangulito que vemos acá es la letra griega delta, que significa diferencia. Entonces, ese delta siempre va a ser igual. En este caso, delta de energía interna va a ser igual a energía final menos energía inicial. Esto es lo que sí podemos calcular, el delta E. Esto es lo que no podemos calcular cada uno de estos números, pero sí podemos calcular este número que es el delta E, el cambio de energía que acompaña a un proceso y que a su vez es igual al calor más el trabajo que está involucrado en ese proceso. Por ejemplo, acá, si nosotros tenemos un estado inicial de un sistema cualquiera que pasa a un estado de mayor energía, a un estado final, hay una variación de energía, entonces, en este proceso, eso lo llamamos delta E, ¿y a qué va a ser igual? ¿Qué necesitó este sistema que estaba acá en este estado inicial para pasar a este nuevo estado final? Necesitó calor y trabajo o uno de los dos, o calor o trabajo o ambos. Entonces, esta variación de energía va a ser igual al calor más el trabajo involucrado en este proceso de pasar de un estado inicial a un estado final. Por supuesto, esto puede tener signo positivo o signo negativo. Es decir, puede ser que el estado inicial hubiese estado acá y el estado final acá. Bueno, entonces hubiese sido distinto esto, el sistema hubiese entregado calor o trabajo. En este caso, el sistema absorbe calor, absorbe trabajo y pasa a un estado de mayor energía. Esa variación, este salto, esta flecha roja es lo que estamos midiendo cuando decimos delta E. Esa diferencia entre el estado inicial y el estado final, que es la suma de calor más trabajo. Ese calor puede ser absorbido o entregado por el sistema y con el trabajo pasa lo mismo. ¿Qué pasa? A fin de hacer comparaciones y como siempre todos tratar de hablar en el mismo idioma,
Lo que se ha decidido a nivel internacional es una convención de signos para calor y para trabajo. De manera que esto nos permite hacer cálculos, comparaciones, etc. Cuando un sistema recibe calor o recibe trabajo, el signo es positivo. El signo del calor es positivo y el signo del trabajo es positivo. Cuando un sistema entrega calor hacia el entorno o entrega trabajo hacia el entorno, el signo del calor y del trabajo son negativos. Es bastante fácil de recordarlo. O sea, ya sea que el calor o el trabajo ingresen al sistema, van a tener signo positivo. Ya sea que el calor o el trabajo salgan del sistema, van a tener signo negativo. Esto es una convención internacional. ¿Qué es lo que hay afuera del sistema? Ya lo vimos, el entorno. ¿Quién me va a dar calor o me va a dar trabajo? Mi entorno. Si yo soy el sistema, el entorno me va a dar calor o me va a dar trabajo. Si yo soy el sistema, ¿a quién le voy a entregar calor? A mi entorno. ¿A quién le voy a entregar trabajo? A mi entorno. ¿Se entiende? Lo que está fuera del sistema ya dijimos que es el entorno. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos en función de esto hablar de dos tipos de procesos. Por ejemplo, si nosotros miramos el calor, que el calor puede ser absorbido o entregado, vamos a poder hablar de dos procesos. Un proceso que se llama endotérmico y un proceso que se llama exotérmico, que nosotros en realidad ya hemos mencionado antes cuando hemos estado hablando de algunas reacciones particulares en las cuales es importante observar los cambios térmicos que ocurren con ellas. Entonces, ¿cuándo decimos que estamos en presencia de un proceso endotérmico? Cuando el sistema absorbe calor. Entonces, en ese proceso endotérmico, el calor entra al sistema. Vamos a suponer que el sistema son estos huevos. El huevo crudo es el sistema. ¿Qué pasa? Para que el huevo se transforme en esto, donde tiene la mayor parte de sus proteínas coaguladas o desnaturalizadas, que lo vemos por el cambio de color, tuvimos que entregarle calor. Entonces el sistema absorbió calor que lo usó para desnaturalizar las proteínas del huevo. Ese proceso es un proceso endotérmico, ¿sí? Para que esto ocurra, digamos, el sistema, que sería el alimento, necesitó calor. Entonces, cualquier proceso de cocción de alimentos es un proceso endotérmico. Bien. ¿Y a qué llamamos proceso exotérmico? Aquel proceso en el cual sale calor, entregamos calor, digamos, el sistema desprende calor. Eso se llama proceso exotérmico. Entonces acá, por ejemplo, ¿qué es lo que sería el sistema? El sistema sería una reacción química, la reacción de combustión que está ocurriendo entre el gas que viene por las cañerías, que es el metano, y el oxígeno para liberar dióxido de carbono y agua. Todas las reacciones de combustión, ya sea que digamos a partir de cualquier combustible, la nafta, el carbón, etcétera, en este caso el gas, bueno, son procesos exotérmicos que siempre van a liberar energía térmica. Entonces, siempre esa reacción de combustión va a estar asociada a una cierta cantidad de calor que desprende el sistema. Entonces vamos a decir que vamos a estar en presencia de un proceso exotérmico. Muy bien. Cuando nosotros trabajemos ahora, después en la explicación de algunos de los problemas de la guía, ¿qué es lo que vamos a ver? Que en realidad a nosotros el trabajo que nos interesa, del cual nos interesa hablar y hacer cálculos, es un trabajo que se llama trabajo de expansión del gas. Fíjense, en este ejemplo
que es muy sencillo. Tenemos una gaseosa que tiene gas en su interior y lo colocamos en un baño de agua, que el agua se va calentando. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el gas? El gas tiende a expandirse. Y fíjense que cuando se expande, por ejemplo, es capaz de inflar el globo. Bueno, cuanto más gas haya, obviamente más grande se va a poner este globo. Entonces, este gas que está saliendo del recipiente, que está ingresando al globo, está haciendo un trabajo. Justamente el trabajo de inflar el globo. Que es, bueno, el mismo trabajo que haríamos nosotros. Si trataríamos de inflar un globo, estaríamos haciendo un trabajo, obligando al gas a ingresar en su interior. En este caso, ese trabajo lo hace el gas que está dentro de la botella, que como se está calentando, se expande y en ese proceso de expansión hace un trabajo. Esto es muy común y va a ocurrir mucho en reacciones químicas, en las cuales hay cambio en el volumen del gas, entonces se produce trabajo. Acá, por ejemplo, vemos una reacción química en la cual se genera un gas. Esta es una reacción entre un metal y un ácido, en este caso el ácido clorhídrico, para dar una sal que va a quedar disuelta en agua y un gas, en este caso el hidrógeno. Si nosotros hacemos que la reacción ocurra acá, en este tubito de ensayo, el ácido clorhídrico lo vamos a poner en solución acuosa, por eso se ve como un líquido ahí. Acá tenemos el zinc, entonces comienza una reacción química en la cual el zinc empieza a desaparecer, aparecen unas burbujitas, porque se genera hidrógeno. Si esto está conectado, por ejemplo, a una probeta invertida, ponemos una probeta para poder medir volúmenes que originalmente estaba llena de agua, invertida sobre este plato, también lleno de agua. ¿Qué es lo que pasa? Este gas que se produce, que es el gas hidrógeno, que está todo conectado a través de este caño de salida, acá, a la probeta invertida, empieza a meterse dentro de la probeta. ¿Y qué hace con el agua? La desplaza, porque se empieza a ubicar acá el hidrógeno y cuanto más hidrógeno se produzca, más va a ir desplazando el agua. Entonces este gas está haciendo un trabajo sobre esta columna de agua, que va a depender justamente de la cantidad que se genere y por lo tanto el volumen de gas que se pueda producir. Si esto ocurre a presión atmosférica, la presión va a ser un valor constante. Esto es lo que ocurre en muchísimas reacciones químicas, que nosotros trabajamos a presión constante y hay cambio en el volumen de los gases involucrados en las reacciones y por lo tanto se va a generar un trabajo que nosotros vamos a llamar trabajo de expansión de un gas o de compresión. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá se ve un ejemplo en el cual nosotros tendríamos un gas adentro de un pistón. Entonces, tenemos un volumen determinado y tenemos una presión determinada. Acá tenemos el pistón y se está ejerciendo una presión determinada. ¿Qué pasa? Este gas puede sufrir un proceso de expansión, que sería este. Entonces, si el gas se expande, es decir, que aumenta su volumen, que sería el caso del ejemplo de la botellita de gaseosa, lo que está haciendo es un trabajo, porque está levantando el pistón. El pistón se levanta y entonces, ¿quién está haciendo el trabajo? El gas que está levantando el pistón. ¿Qué es lo que podría pasar? Que el entorno haga trabajo sobre el gas y lo comprima. Entonces, en este caso, si nosotros comprimimos el gas, porque digamos, se disminuye su volumen, entonces, ¿quién está haciendo trabajo sobre el sistema? El entorno. Vamos a suponer que seríamos nosotros. Estamos comprimiendo el gas. Este trabajo se llama trabajo presión-volumen y es el trabajo con el que nosotros más vamos a trabajar en este capítulo, que es el capítulo de termodinámica. ¿Cómo se calcula? Muy sencillamente, trabajo es igual a menos presión por delta V. Presión en atmósferas y volumen en litros. Después eso tiene un factor de conversión para transformarlo, por ejemplo, en joule, que dijimos que las unidades de energía que vamos a usar
tanto para trabajo como para calor, son los joules. Esto acá yo lo puedo transformar perfectamente. Si esto me da en atmósferas y esto me va a dar en litros, esta variación de volumen, eso tiene un factor de conversión que nos permite hacer el cálculo perfectamente. Con este tipo entonces de trabajo, nosotros vamos a trabajar en los problemas de esta guía, con el trabajo que llamamos PV. Bien, ahora vamos a pasar a definir las funciones de estado. Nosotros dijimos que es difícil conocer con exactitud el valor de la energía interna de un sistema. Pero un sistema tiene un valor fijo de, por ejemplo, temperatura, presión, cantidad de sustancia. Vamos a suponer que yo estoy acá. Bueno, si este es el sistema, yo acá tengo una cierta cantidad de ácido clorhídrico con una concentración, tengo una cierta cantidad de zinc metálico, tengo un volumen, tengo una temperatura a la cual estoy trabajando y tengo una presión a la cual estoy trabajando. Entonces, todas esas variables, todas esas funciones, las puedo definir. Entonces, por más que yo no pueda calcular la energía interna de este sistema al inicio de la reacción, sí tengo una serie de variables que fijan las características del sistema. Es decir, el sistema tiene un valor fijo de temperatura, de presión, de cantidad de sustancia, de tipo de sustancia, ¿no? El tema es que, ¿cómo llegamos a esa situación? Por ejemplo, si nosotros acá tenemos un reactivo o una mezcla de reactivos y después de un proceso vamos a llegar a estos productos, ¿no? Que es un producto o una mezcla de productos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos haber ido en un solo paso, que sería esta línea de acá, esta línea así. Fuimos en un solo paso con una reacción directa. Y hubo un cambio de energía, porque pasamos a un nivel de mayor energía, y entonces ese cambio se llama delta E y uno lo puede calcular. Recuerden que lo que sí podemos calcular es delta E. No podemos calcular la energía interna acá y la energía interna acá, pero sí podemos calcular la variación de energía, ese delta E. Pero este proceso también podría haber ocurrido de esta manera, es decir, primero pasar de este reactivo a estos productos, después a estos productos, después a estos productos y por último terminar en este producto. Este camino es distinto de este, pero el resultado ¿cuál es? El mismo, pasamos de A a B. Y delta E es el mismo. Entonces, esto nos permite definir a las funciones de estado. Las funciones de estado son aquellas funciones que tienen un valor único para cada estado del sistema y lo más importante es que su variación solamente depende del estado inicial y final y no del camino recorrido. ¿Qué es lo que decíamos acá? Yo tengo acá el reactivo A, que tiene una temperatura, una presión, una cantidad de sustancia determinada. Eso caracteriza al sistema. Acá tengo el producto B, que va a tener una cantidad de sustancia, una temperatura, una presión, un volumen. El camino recorrido para llegar a B no me interesa porque B está establecido por sus variables. El camino puede haber sido este o puede haber sido este, pero B tiene esas características y no importó cómo llegamos ahí. Entonces, esas funciones que tienen un valor único en un estado del sistema se llaman funciones de estado. Su valor no depende del camino recorrido. Esto es lo importante. ¿Cuáles son las funciones de estado? Las que estamos mencionando: presión, temperatura, energía interna, entalpía, que bueno, todavía no la vimos, entalpía, ¿sí? Volumen, tipo de sustancia, son funciones de estado. ¿Quiénes no son funciones de estado? El calor y el trabajo. El calor y el trabajo son, digamos, son funciones termodinámicas muy importantes, pero que
demuestran transferencia de energía. No son funciones de estado, es decir, sí va a depender para calor y trabajo el camino que sigamos para llegar de un estado a otro. Ahora creo que tenemos acá un ejemplito, sí, un poco para interpretar un poquito mejor esto. Yo acá tengo, por ejemplo, un vaso, un recipiente con agua a 25 grados y una atmósfera. Estas son las funciones de estado que caracterizan a este sistema. Bien, pero este sistema pudo haber llegado a esta situación a partir de ¿qué? De un sistema que contenía 50 gramos de agua a 0 grado y una atmósfera. Este proceso es un proceso en el cual hubo que entregar calor a este agua a 0 grado para que llegara a este estado. Este es un camino para llegar a este estado que habíamos definido. Pero también nosotros podríamos haber llegado a este estado a partir de agua caliente, agua que teníamos a 80 grados centígrados. En ese caso, hubiésemos llegado a este proceso enfriando, es decir, quitando calor a este sistema. Entonces, las variables que definen a este sistema y que tienen un único valor son variables de estado, porque lo que hacen es caracterizar al sistema y no me importa si viene de acá a acá o si viene de acá a acá. Estos dos procesos son dos procesos en los cuales evidentemente la cantidad de calor involucrado es diferente. En este caso es calor positivo, en este caso calor negativo, y la cantidad de calor va a ser distinta porque el delta T también es distinto. Acá pasé de 0 a 25 y acá pasé de 80 a 25. Lo más importante entonces es que este sistema tiene una serie de propiedades o variables que lo definen que se llaman variables de estado o funciones de estado, donde es importante recordar entonces que ni calor ni trabajo son funciones de estado. Sí, por ejemplo, la energía interna de un sistema, como lo dijimos acá. Energía interna, entalpía, que ahora la vamos a ver. No son funciones de estado, calor y trabajo, porque sí va a importar el camino recorrido tanto en la entrega o la recepción de calor como en la entrega o la recepción de trabajo. Bueno, entonces lo que dijimos, la energía interna de este sistema no depende del camino recorrido para llegar a ese estado. Sí, antes de ver esto quiero volver a la reacción que vimos hace un ratito de el zinc. Esta reacción que nosotros dijimos que genera una cierta cantidad de gas y que entonces ese gas va a desplazar al agua, es una reacción en la cual, es una reacción química en la cual justamente este cambio en el volumen hace que se produzca un trabajo que se llama trabajo mecánico, que es justamente o trabajo de expansión, es el trabajo que hace el gas sobre el agua porque la desplaza. Si una reacción se realiza de esta manera, generando gas, esta reacción entonces va a estar generando un trabajo, el trabajo que hace el gas sobre el agua, que va a depender de la presión y de la variación de volumen que haya habido, porque dijimos que trabajo es menos P por delta B. Pero además, esta reacción es una reacción que es exotérmica. O sea, si uno tocara este recipiente, vería que se empieza a poner cada vez más caliente. Entonces es una reacción en la cual hay calor y también hay trabajo. ¿eh? Es un poco lo que vamos a empezar a ver ahora en lo que sigue, que es termoquímica. Es la parte de la termodinámica cuyo objeto es el estudio de los cambios energéticos que ocurren durante una reacción química, es decir, qué es lo que puede pasar en las reacciones químicas. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno, pueden pasar, o sea, justamente puede haber cambios que nos lleven a observar trabajo mecánico y también flujo de calor.
hay una función termodinámica entonces nueva acá para definir, que es la entalpía. La entalpía se indica con la letra H. ¿Y qué representa la entalpía? En realidad representa el calor, pero en cambios que se efectúan a presión constante, cuando solamente hay trabajo presión-volumen, que sería el caso que vimos recién de la reacción del zinc. Es una reacción en la cual se realiza trabajo de expansión, presión, volumen, y además, en este caso, es una reacción exotérmica porque se libera calor. Entonces, esta reacción tiene una cierta cantidad de calor asociada. Ese calor se llama entalpía. Volvemos a la definición y la entalpía entonces, ¿qué representa? El flujo de calor que hay en cambios químicos, es decir, en una reacción química, que se efectúa a presión constante cuando solo se realiza trabajo presión-volumen, que es, digamos, ese ejemplo que vimos para el zinc en presencia del ácido clorhídrico. La entalpía es igual a la energía interna más P por B. Otra vez, igual que antes, no se puede calcular la entalpía en un estado determinado. Lo que sí se puede calcular es la variación de entalpía de un proceso, el delta H. Entonces, el delta H que va a ser igual al delta E, que también sabemos que lo podemos calcular perfectamente, más presión, que tiene que ser constante porque estamos hablando de entalpía, por delta V, la variación de volumen que haya ocurrido en el proceso. Estas dos cosas sí las podemos calcular en un proceso. El delta E, el delta V, la presión normalmente es un dato y por lo tanto todo esto me permite calcular el delta H, que no es ni más ni menos que el calor asociado a una reacción química cuando se lleva a cabo a presión constante, que es la mayoría de las veces. La mayoría de las reacciones químicas ocurren a una presión constante. Bien. Entonces, nosotros dijimos que en el primer principio de la termodinámica, que por supuesto la energía se conserva y que nosotros podíamos relacionar la energía libre, la energía interna de un sistema, el delta E, con el calor y el trabajo. Entonces, vamos a ver las aplicaciones del primer principio de la termodinámica ahora a las reacciones químicas. Cuando nosotros transferimos calor a presión constante, a ese calor lo vamos a llamar Q sub P. Es cuando ocurra una reacción química en la cual la presión sea constante, el calor involucrado lo vamos a llamar Q sub P. Ese proceso, en realidad, hace que delta H, que nosotros justamente lo definimos como el calor involucrado en un proceso a presión constante, el flujo de calor en un cambio químico a presión constante, entonces ese Q sub P no es ni más ni menos que delta H, variación de entalpía. ¿Qué otra consecuencia tenemos? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos transferencia de calor pero a volumen constante? Es decir, cuando tenemos reacciones que ocurren a volumen constante. No son tan comunes, pero sí ocurren cuando, digamos, las reacciones ocurren en recipientes en los cuales el volumen no cambia, o sea, lo que va a cambiar es la presión. Esto es muy común, por ejemplo, cuando se cocina en una olla a presión, que el volumen del recipiente es constante porque justamente se tapa la olla con ese objetivo, que el volumen interno sea constante y lo que va cambiando es la presión. Bueno, entonces, en esos casos, la transferencia de calor en las reacciones que ocurran a volumen constante, eso se llama Q sub B, calor transferido a volumen constante. Y ese Q sub B no es ni más ni menos que delta E. Ustedes pueden decir, ¿y eso de dónde sale? Bueno, esto lo podemos deducir. Si ustedes quieren,
Cuando veamos, cuando repasemos esto para el examen final, hacemos la deducción matemática, que es sencilla, no es tampoco es muy complicada, de cómo llegamos a ver que delta H es igual a Q sub P, al calor a presión constante, y delta E es igual a Q sub B, que es el calor a volumen constante. En algunas reacciones en donde los cambios de volumen son muy pequeños o insignificantes, especialmente cuando trabajamos con sólidos y líquidos, suele pasar que P por delta B, que fíjense que es esta partecita de acá, de la fórmula de la entalpía, esto pasa a ser cero, porque la variación de volumen es cero o muy poquito, muy chiquitita, entonces todo este término se transforma en cero y delta H termina siendo igual a delta E. Eso pasa cuando trabajamos sobre todo en reacciones, dijimos, donde solo hay líquidos y sólidos, es decir, que las variaciones de volumen son insignificantes. Entonces, esta entalpía, este delta H, también va a poder tener entonces un signo positivo y un signo negativo, porque decimos que no es ni más ni menos que calor, solo que en reacciones que se llevan a cabo a presión constante. Entonces, cuando la reacción sea endotérmica, esa cantidad de calor va a tener un signo positivo, porque es calor que va a tener que entrar al sistema, es decir, los reactivos van a necesitar calor para transformarse en productos. Entonces, ese delta H va a tener un signo positivo, mayor que cero, calor mayor que cero. En las reacciones exotérmicas, al revés, vamos a tener los reactivos que van a liberar calor para transformarse en productos. El delta H asociado, que es ese calor involucrado en esta reacción, va a tener signo negativo, porque es calor cedido por el sistema, que son los reactivos. Los reactivos ceden calor al entorno para transformarse en los productos. Entonces vamos a tener reacciones químicas endotérmicas y reacciones químicas exotérmicas. Acá tenemos dos reacciones comunes. En este caso, la reacción del aluminio en presencia de óxido férrico para dar óxido de aluminio más hierro, que es una reacción muy exotérmica, libera una gran cantidad de calor. Esta reacción es una reacción endotérmica que necesita calor para producirse. Este compuesto se llama tiocianato de amonio, que reacciona en presencia del hidróxido de bario para dar tiocianato de bario más amoníaco y agua. Bueno, esta reacción necesita calor, entonces ese calor lo saca de los mismos reactivos y por lo tanto se bueno, vuelvo porque tuve una interrupción. Entonces dijimos que el tiocianato de amonio con el hidróxido de bario van a reaccionar para dar tiocianato de bario, amoníaco y agua, pero como es una reacción endotérmica que necesita calor, el calor lo saca de los mismos reactivos, entonces los enfría. Y eso es lo que pasa, el sistema se enfría muchísimo y es un poco lo que se ve acá, que parece todo muy, muy frío, como que se solidifica incluso el sistema, porque el mismo calor se lo saca a los reactivos para poder reaccionar. Bien, entonces, esos serían procesos químicos exotérmicos o endotérmicos, donde el calor involucrado ya sabemos que se va a llamar delta H, es decir, entalpía, variación de entalpía. Esta variación de entalpía, el delta H, va a depender de algunas cosas que son muy importantes aclarar. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura de trabajo es muy importante, por eso tiene que aclararse siempre cuando uno indica, bueno, la entalpía asociada a una reacción química a tal temperatura, llevada a cabo a tal temperatura. Otra cosa muy importante es el estado de agregación de las sustancias, porque digamos, no es lo mismo el agua, por ejemplo, líquida que el agua gaseosa, porque el delta H va a ser diferente. Otra cosa importante es la presión,
a la que se lleva a cabo la reacción. Y otra cosa muy importante es la cantidad de reactivo consumido. Es decir, que es una propiedad extensiva, porque depende de la cantidad de reactivo que haya. Por ejemplo, esta reacción. La reacción de transformación de la glucosa en alcohol, metanol, dióxido y dióxido de carbono, que es la reacción de fermentación de la glucosa. Esta reacción tiene una cantidad de calor involucrado, un delta H a 25 grados, por eso acá se pone 298, igual a menos 79 kJ por mol. ¿Por mol de qué? De glucosa. Si hubiera 2 moles, este delta H sería el doble. Si hubiera 3 moles, el delta H sería el triple. ¿Se entiende? Esta reacción, la reacción de fermentación, libera calor, por eso el calor tiene signo negativo. Pero la cantidad de calor liberado va a estar asociado a la cantidad de reactivo consumido en la reacción. Cuando nosotros escribimos una reacción adecuadamente, tenemos que indicar los reactivos, los productos, el estado en que cada uno se encuentra y la cantidad de energía consumida o liberada durante esa reacción. Eso es escribir una ecuación termoquímica. Escribirla adecuadamente, no solamente reactivos y productos y sus estados, sino también la cantidad de calor involucrada en el proceso. Bueno, también tenemos que definir capacidad calorífica y calor específico. ¿Qué pasa? Los objetos pueden emitir o absorber calor. Nosotros dijimos un hierro, por ejemplo, calentado al rojo vivo, emite una cierta cantidad de calor en forma de energía radiante. Por ejemplo, una compresa de hielo absorbe calor de un tobillo inflamado. Entonces, la emisión o absorción de calor hace que los objetos cambien su temperatura, ¿verdad? Es decir, a nosotros el tobillo se nos enfría, la taza se calienta cuando le agrego agua hirviendo, el calor del carbón, por ejemplo, al rojo vivo cuando estamos haciendo un asadito. Bueno, todo eso va a depender de qué tipo de sustancias están presentes. Esa variación de temperatura que va a sufrir el objeto va a estar determinado por su capacidad calorífica. ¿Que cómo se la define? Como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de sustancia en 1 grado centígrado. Entonces, la expresión matemática de calor específico es igual a calor, que esto es cantidad de calor en joule, sobre masa, que normalmente se usa en gramos, por delta T, que es la variación de temperatura. Cuando ese calor específico o capacidad calorífica lo expresamos en moles en vez de en masa, lo llamamos capacidad calorífica molar, que es otra forma de expresar el calor específico. Es la capacidad calorífica de 1 mol de sustancia y la expresión matemática es Q sobre N, donde N es el número de moles por delta T. En este caso, cuando hablamos de capacidad calorífica molar, podemos hablar de C sub B o C sub P. ¿Qué quiere decir? Procesos que se van a llevar a cabo a volumen constante o procesos que se van a llevar a cabo a presión constante. Resulta que la capacidad calorífica molar es distinta. Por eso hay que aclarar si es C sub B o C sub P. Nosotros acá vamos a ver un ejemplo, me parece que está ahora sí, para interpretar un poquito mejor este concepto. En este ejemplo nosotros tenemos que calcular el calor necesario para poder aumentar la temperatura de 25 a 100 grados centígrados, la temperatura de 1000 gramos de agua y de 1000 gramos de cobre. Y me dan como dato, para poder resolver el problema, el calor específico del agua líquida y el calor específico del cobre sólido. Que fíjense que el calor específico entonces tiene unidades de joule en el numerador
y en el denominador gramos grados centígrados, justamente teniendo en cuenta la fórmula, digamos, de calor específico, que dijimos que era calor sobre masa por delta T. Teniendo en cuenta esto, entonces, yo puedo decir que calor, que es lo que me está preguntando el problema, ¿a qué va a ser igual? A calor específico, y todo esto lo paso multiplicando para el otro miembro, por la masa por delta T. Es decir, reemplazando el calor involucrado necesario para aumentar estos 75 grados, 1000 gramos de agua, va a ser 4,18 joules sobre grado centígrado, que es el calor específico del agua, por 1000 gramos de agua por 75 grados centígrados, que es esta diferencia. Es 25, o sea, la diferencia entre 100 y 25. Eso me da una cantidad de calor igual a 314 kilojoules. Cuando hacemos eso mismo para el cobre, ¿qué es lo que vamos a ver? El cobre tiene un calor específico mucho más bajo que el del agua, y entonces para aumentar la temperatura de 1000 gramos de cobre, solo necesito 28,9 kilojoules. Fíjense que al agua le tenemos que entregar más de 10 veces el calor que le tenemos que entregar al cobre para que el aumento de temperatura sea igual. Entonces, esto nos permite ver dos cosas importantísimas. Uno, la gran conductividad térmica que tienen los metales. Es decir, como en este caso me lo está demostrando el cobre. Pero ¿y qué pasa con el agua? Este calor específico del agua, que es tan alto, que incluso es mucho más alto que muchas otras sustancias comunes, esto es importantísimo desde el punto de vista biológico. ¿Por qué? Porque esto afecta, por ejemplo, al clima de la Tierra, debido a que los océanos mantienen la temperatura relativamente constante y esto es lo que permite, de alguna manera, mantener el clima en la Tierra. Otra cosa importantísima es que la gran cantidad de agua que tienen los organismos vivos es súper importante para mantener la temperatura corporal, porque justamente esa gran cantidad de agua es difícil de moverle la temperatura, justamente por su alto calor específico. Entonces, como es difícil mover la temperatura de esa sustancia, y por ejemplo nosotros tenemos tanta cantidad de agua, eso nos permite, por ejemplo, mantener equilibrado la temperatura, por ejemplo, de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, y esto, por ejemplo, me permite ver qué fácil que es aumentarle la temperatura, por ejemplo, a un metal. Siempre digo, bueno, si uno, siempre lo pongo como ejemplo cuando doy las consultas en la parte de teoría para los finales. Que pregunto, digamos, sobre estos aspectos y digo, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros colocamos una cucharita caliente, perdón, una cucharita caliente no, una cucharita en una taza de agua o de té hirviendo que recién preparamos? La vamos a tocar a los 20 segundos y la cucharita realmente está caliente. A veces uno dice, uy, me quema. Bien, pero ¿qué pasa si esa cucharita, por ejemplo, es de madera? No pasa eso. Cuando uno va a tocar la cucharita, probablemente está a la misma temperatura que estaba a temperatura ambiente o arriba de la mesada. Y eso es porque la capacidad calorífica o el calor específico de esas sustancias es muy diferente, como en este caso el agua con el metal. Entonces a la madera me costaría mucho más elevarle la temperatura, tendría que involucrar mucha más cantidad de calor para elevarle la temperatura que al metal. Y eso, digamos, se va a traducir en estos valores, en estos números de calor específico. Hay algunos ejercicios para hacer en la guía sobre estos temas. Bien, ahora, nosotros dijimos que, vamos a volver un poquito para arriba, cuando hicimos la definición de delta H y sobre todo de qué depende delta H, ¿qué es lo que nosotros dijimos? Que delta H depende de la temperatura, del estado de agregación, de la presión y de la cantidad de reactivo consumido. Este delta H que yo pongo acá es para esta reacción en estas condiciones de temperatura, bueno, no está puesta la presión,
Pero además es muy importante para poder dar datos, para poder hacer tablas con valores de entalpía y para poder comparar, es importante establecer un estado que se llama estado estándar o estado normal. Por convenio internacional se decidió que es el estado que tiene cualquier sustancia pura cuando la presión es una atmósfera y la temperatura es 25 grados. En el caso de los sólidos, es la forma cristalina más estable. Vamos a dar el ejemplo, porque si no, no se entiende esto. ¿Cuál es el estado habitual del oxígeno gaseoso? Bueno, ese es el estado normal o estándar. ¿Por qué? Porque el oxígeno a una atmósfera y a 25 grados es gaseoso. Ese es su estado normal estándar. ¿Cuál es el estado estándar del agua? Líquido. ¿Por qué? Porque el agua a una atmósfera y 25 grados es líquida. ¿Cuál es el estado estándar del carbono? Uno podría decir sólido. ¿Por qué? Porque el carbono a una atmósfera y a 25 grados es sólido. Pero ¿qué pasa? Como el carbono tiene distintas formas cristalinas, la forma cristalina más estable del carbono es el grafito. Entonces la respuesta adecuada a esta pregunta, ¿cuál es el estado estándar del carbono? Sería grafito. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante porque va a estar asociado a la entalpía. También se ha establecido en forma de convenio internacional que la entalpía de las sustancias puras o elementales en su estado estándar vale 0. Es decir, la entalpía de los elementos en su estado estándar vale 0. Es decir, la entalpía del oxígeno gaseoso es 0. La entalpía del cloro gaseoso es 0. La entalpía del carbono en su forma de grafito es 0. La entalpía del hierro es 0. ¿Se entiende? Es decir, la entalpía de cualquier elemento en su estado estándar se ha establecido que es 0. Esto nos va a servir para hacer cálculos de entalpía. Y además para definir el concepto de entalpías estándar. Nosotros acá en esta, vuelvo para atrás, en esta reacción que vimos, esta de acá, pusimos la glucosa que se transforma en etanol y en dióxido de carbono y le pusimos entalpía a 298 igual a tanto. Para saber si esta entalpía asociada a esta reacción es la entalpía estándar, nosotros tendríamos que saber además si la presión es de una atmósfera y si los elementos están en su estado estándar. No los elementos, perdón, los compuestos, que en este caso lo están, porque el estado estándar de la glucosa es sólido, el estado estándar del etanol es líquido y el estado estándar del dióxido de carbono es gaseoso. Por lo tanto, la entalpía asociada a esta reacción sería entalpía estándar, que es un poco lo que vamos a ver ahora, las distintas definiciones. ¿A qué llamamos entalpía de reacción estándar? A la entalpía asociada a cualquier reacción química que no sea ninguna de estas dos que vienen acá abajo. Cualquier reacción que no sea de formación o de combustión, hablamos de entalpía de reacción. ¿Por qué decimos estándar? Bueno, porque los reactivos y los productos tienen que estar en su estado termodinámico estándar. Entonces va a haber un cerito que ponemos ahí arriba, que entonces esto significa variación de entalpía estándar de reacción. Por ejemplo, esta reacción, la reacción de descomposición del carbonato de calcio, tiene una entalpía de reacción estándar igual a 178 kJ por mol. ¿A qué llamamos entalpía de formación estándar? A la entalpía asociada al proceso de formar una sustancia a partir de sus elementos. Yo quiero formar metano, el gas metano, carbono, hidrógeno 4. ¿Qué necesito? Carbono e hidrógeno, los elementos. El carbono en su forma de grafito, que es el estado estándar del carbono,
y el hidrógeno en su forma gaseosa, que es el estado estándar del hidrógeno. Ellos, digamos, van a reaccionar para formar metano, que tiene como estado estándar también el gaseoso. Entonces, esta entalpía se va a llamar entalpía de formación estándar. Entonces aparece una F como subíndice y el cerito también, que indica estado estándar de reactivos y productos. Y bueno, en este caso va a tener este valor también por mol. Por mol de metano va a estar asociado estos 74,8 kJ que, como ven, tiene signo negativo, por lo tanto se desprende. Y otra entalpía que también vamos a diferenciar es la entalpía de combustión estándar. No porque, digamos, es lo mismo poner reacción o combustión, pero como hay muchas reacciones de combustión y en este capítulo de termoquímica se utilizan mucho las reacciones de combustión, entonces se habla de entalpía de combustión estándar, que no es ni más ni menos que una entalpía de reacción. Cuando los reactivos tienen y los productos están en su estado estándar. Recuerden que prácticamente todas las sustancias que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno pueden combustionarse en presencia de oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Los estados termodinámicos estándar para el dióxido de carbono es gaseoso y para el agua es líquido. Entonces, cuando reactivos y productos están en su estado estándar, la entalpía asociada a estas reacciones se llama entalpía de combustión estándar. Y como son reacciones de combustión, la cantidad de calor asociado a esas reacciones es negativo, es decir, porque son procesos exotérmicos, en los cuales se libera calor.